Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Juan Miguel Castillo Pantaleón. Bueno, tú eres uno de los abogados más, no solamente prominentes, sino yo diría que más conocido, sobre todo por el rol que tú has venido jugando en todo lo que ha sido el debate público, de posiciones jurídicas, en fin. En nombre de la Fundación, te agradezco el que haya correspondido a la invitación a este conversatorio de la Fundación Institucional y Justicia. Así que, Juan Miguel, muchísimas gracias. Sergio, muy honrado yo, al contrario, y muy agradecido de la invitación. Primero porque siempre a las ideas que leemos, que a veces tenemos posiciones sí, claro, con perspectivas distintas, siempre los abordamos con el mayor rigor jurídico, así porque es. el rigor en el análisis jurídico es lo que nos permite a nosotros debatir cualquier idea sin que fueran exclusivamente opiniones personales. Y yo tengo que reconocer que en las ocasiones en que me has invitado, pues esa objetividad en colocar el análisis de una temática, la que fuere, en la perspectiva más imparcial, para que los distintos abogados o juristas que le aborden lo hagan, pero siempre salvaguardando ese tema del rigor. Tengo que reconocerle y rendirle un tributo de reconocimiento a Finjo, que eso está muy bien. Este país lo que necesita es ideas que se debatan con honestidad, claro. no simples rebatiñas. Y mira, para que tú veas, en esta ocasión estamos coincidiendo en cuanto a lo que... Más de una. Claro que sí, pero la verdad es que tú tienes una formación en cuanto a lo que es el derecho internacional, que no solamente es reconocida en el país, sino, porque lo sé, es reconocida internacionalmente. No solamente por el impacto que tuvo tu obra, que ha sido fuente de referencia, inclusive ya comienza a ser fuente de referencia en Europa, sino porque has estado trabajando el tema durante muchísimos años y la verdad es que te has convertido en un verdadero jurisconsulto en la materia. ¿Por qué el derecho internacional privado ha retomado tanta relevancia? Y te lo digo porque, como son las cosas de la vida, yo me especialicé en el derecho internacional público. Y veo que ahora el derecho internacional privado va en una dirección indetenible. Sí. Y bueno, la verdad es que comienza a imponerse inclusive hasta frente al otro. Así es. Que era el que venía jugando el rol. Así es. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que acontece es lo siguiente: el Estado Dominicano construyó su armazón jurídico realmente durante la dictadura trujillista. Así es. Eso es algo que uno no sabe si reconocerlo sin que se confunda o sencillamente pasarlo por alto. Pero cuando uno analiza la estructura jurídica del Estado, se da cuenta de que la obra de esa dictadura, y por eso fue quizás tan funcional, tuvo una arquitectura muy sólida. Obviamente cuando uno ve la inteligencia que sirvió al sátrapa, uno encuentra en las distintas posiciones gentes que en su época fueron las cúspides del dominio en determinadas áreas. Por ejemplo, don Luis Julián Pérez fue 11 años consultor jurídico de la presidencia. Y ese hombre fue un arquitecto de varias de las estructuras constitucionales y algo todavía, la ley monetaria. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos de esos jurisconsultos que sirvieron al régimen, a veces de manera voluntaria, pero otros de manera voluntariamente obligatoria, tenían una visión obviamente impregnada por ese ejercicio centralizado, en donde no había mucha diferenciación entre la actividad privada y la pública, en tanto que la pública estaba comandada por el mismo individuo. Por lo tanto, no había mucha diferencia entre el Estado y Trujillo. Y todo, por lo tanto, giraba en cierta manera alrededor de la vertebración del Estado como cosa pública y la actividad privada ligeramente relegada. Posteriormente el Estado Dominicano se moderniza, pero aún así esa visión publicista de toda la formación jurídica de generaciones continúa durante el periodo posterior. De hecho, algunos abogados de esa época, que todavía están vivos, octogenarios muchos, gente formada en esas etapas, pues tiene todavía esa visión y todo lo que tiene que ver con la visión del derecho internacional, vale decir, la integración del derecho interno en relación con otros
sistemas jurídicos foráneos, pues siempre pasa por el tamiz del Estado. Y de hecho también mucha de la inteligencia jurídica del país en las generaciones subsiguientes también se preparó para servirle al país desde el punto de vista del derecho público. El derecho internacional público, obviamente, como aquel que aborda las relaciones entre los estados, Correcto. se ejerce necesariamente desde el Estado. Y tuvimos en una época un personal sirviendo a la Cancillería brillante, ¿eh? Sin embargo, la modernización de la economía en materia de servicios, de intercambio de bienes, servicios, empieza a darse ya muy entrado el siglo XX en su parte final y prácticamente en los albores del siglo XXI, es decir, cuando el Estado empieza a abrir un espacio para zonas francas, inversión extranjera, el sector turismo. Claro. Y todo eso hace eclosión ya en los años 2000, es decir, entrado el siglo XXI. Necesariamente ese contacto permanente de derechos nacionales, vale decir, la lex persona, cuál es la nacionalidad activa en caso de concurrencia de nacionalidades. Muchos inversionistas que vinieron aquí a acogerse a las ventajas de un sistema de doble nacionalidad, por ejemplo, bueno, hay un conflicto de nacionalidad, ¿cuál es la que tiene realmente la vigencia en caso, por ejemplo, de sucesión? Se murió este empresario y dejó hijos en varios países. ¿Cuál es la nacionalidad activa? A ver, es un problema. Domicilio de las personas morales, las compañías de carpeta. A ver, ¿cuál es la ley aplicable? El tema de los exequatur de las sentencias extranjeras. Es decir, tenemos ahí todo un campo de derecho internacional, pero no público, sino en el área privada. Nosotros los abogados realmente, a ver, que uno tiene ya casi 3 décadas de ejercicio. Y de ejercicio intenso. Sí, pues nos encontramos con una situación. Nuestros programas de estudio tradicionales en las universidades no nos prepararon para eso. De hecho, la única obra importante de Derecho Internacional Privado es una obra que no tiene ni 10 años de publicada, que es un manual de Derecho Internacional Privado que publicó el profesor Juan Manuel Rosario. Sí, muy buen manual, por cierto. ¿Cómo no? Pero antes de eso, no hay ninguna obra. Había que estudiar Derecho Internacional Privado con el texto de Niboyet, que se escribe Niboyet, que es un tratadista francés de principios del siglo XX. Entonces, necesariamente tuvo que operarse en los abogados que peinamos canas, o que se nos han caído ya los cabellos, y en los de las nuevas hornadas, para decir, los jóvenes, Claro. un abordaje de un área que estaba muy descuidada y, además, muy lucrativa. Muy lucrativa. Que tiene que ver con inversión extranjera, exequatur de sentencia, Sí, conflicto, sí. todo lo que tiene que ver el área del derecho el derecho privado en su dimensión internacional, el derecho internacional privado. Entonces, obviamente, a mí me correspondió, para uno no quedarse atrás, pues también ponerme al día. Yo me hice doctor, de hecho, después de viejo, ¿eh? Y específicamente, pues, yo me hice doctor en un área que tiene que ver precisamente con derecho de la nacionalidad. Porque el tema de nacionalidad no solamente tiene que ver con las personas físicas, sino también con las personas jurídicas. Claro. Entonces, obviamente, ¿cuál es el derecho aplicable? ¿Cuál es el concepto de domicilio efectivo? Qué bien. Entonces, Ahora, esa área interesantísima, y me alegra mucho que Finjus haya servido también como parte de ese cuerpo de buenas voluntades que viabilizó y patrocinó la presentación de un proyecto de ley, que ya es la ley 544, sí, que es la ley de Derecho Internacional Privado. Señores, a estudiar todo el mundo. a estudiar todo el mundo. Ahora, vamos a ver qué fue lo que pasó. Porque la verdad es, cuando tú y yo comenzábamos a estudiar, hará muchos años, el derecho, cuando se hablaba de derecho internacional, el Código Bustamante. Ahí sí. ¿Por qué fracasó esto? Y te lo digo porque la verdad es que yo sé que tú me vas a decir, bueno, lo que pasa es que la mayoría de los estados hicieron reservas, pero por lo menos en el caso nuestro, fue que faltó una ley nacional que pudo haber garantizado el éxito de una convención, digamos así, de esa magnitud, en donde los estados que confluyeron pensaban que iban a darle respuesta, pero no resultó Pero no ser aconteció así. Mira, el Código Bustamante como instrumento de derecho internacional llenó su cometido en la época. Sin embargo, por la misma referencia histórica de la cual te hago mención,
Lo cierto es que todo el gran campo de utilidad de la misma, de esa convención, se llama Convención de Derecho Internacional Privado, y el texto es conocido por el apellido de quien entonces era canciller de Cuba, que fue un gran internacionalista. Claro. Y entonces lo cierto es que gran parte de su utilización práctica quedó absolutamente relegada. ¿Para qué los abogados mencionábamos el Código Bustamante? Señor, en materia civil, para hablar de adjudicatum solvens, aquella fianza. Y a veces era una fuente de referencia, inclusive. Así es, la fianza que le es exigida al extranjero transeúnte para demandar. Pues señores, la fianza adjudicatum solvens ya bórrenla de su conocimiento jurídico, que eso no existe. No, ya eso fue lo que el viento se llevó. Lo que el viento... No, eso y muchísimas otras cosas más. Sí. Entonces, obviamente, el instrumento se mostraba poco viable y no había una ley que hiciera esa convención práctica, Claro. incluso desde el punto de vista procesal de cuál es la fuente de derecho extranjero a la cual estaría obligado el juez dominicano a acudir en caso de una controversia de la cual resultara competente jurisdiccionalmente un juez dominicano, lo cual era tremendo problema. Por eso incluso yo recuerdo, y aunque no tiene nada que ver específicamente porque es internacional privado, con el tema de la nacionalidad, lo cual es un tema Que transversal. no te crea, pero como que andan juntos. Cuando aquella sentencia 168.13 que definió, que volvió a ratificar, porque Claro, tampoco son nada lo de nuevo, la Suprema Corte de los Justicia. criterios de adquisición de la nacionalidad dominicana en relación con los hijos de extranjeros, si no eran residentes, es decir, que no les correspondía por jus soli, nosotros decíamos, señores, es que necesariamente la jurisprudencia tiene que hacer mención de cuál es la ley de origen de los padres para saber si esta persona tiene o no derecho a la nacionalidad de origen por jus sanguinis. Y si su régimen legal de origen le permite la adquisición de esta sin ningún tipo de exclusión incluso del derecho a una segunda nacionalidad. Claro. O pluralidad de nacionalidades. Es decir, gente que tiene derecho a cambiar de nacionalidad cuando llega a la mayoría de edad, ese tipo de cosas. Y necesariamente, en el caso, por ejemplo, de la sentencia 168, se trataba de invocar la Constitución haitiana. Y cada vez que yo escuchaba uno de estos abogados, y algunos incluso que tienen unos estudios, los tribunales dominicanos no tienen que invocar la ley extranjera. Mira, a mí se me iba el alma al piso y decía, señores, ¿por dónde fue que estudiaron? Eso es el derecho internacional privado. Obviamente, tú, Sergio Tulio, que sí sabes de la materia, sabes que lo que uno decía era cierto. Bueno, había gente hasta que se ofendía. Ah, no está, tú desprecias a otro. No, es que eso es una cosa elemental. Además, un debate jurídico. A ver, si no tiene derecho a ninguna nacionalidad, luego devendrían apátrida. Es decir, luego es que tienes que saber si la persona, si no es dominicana, si va a tener derecho a otra nacionalidad para evitar la patria. Todavía hay una gente por ahí, Sergio Tulio, diciendo que los hijos de nacionales haitianos ilegales, en condiciones migratorias ilegales, que nacen en la República Dominicana, si no son dominicanas, son apátridas. Todavía hoy yo escucho gente en la televisión diciendo Hay eso. una conferencia del magistrado Roberto Rosario sobre la patria, que a mí me tocó comentar. Estupendo. Cuando ella la expuso, yo era el comentarista en la actividad, que la verdad que la misma arroja una serie de luces que le dan respuesta a una serie de interrogantes. Así es. Que como tú estás planteando ahí, muchas de las cuales se han convertido en mitos. Sí, también. así es. Ahora, Código Bustamante, Ley de Derecho Internacional Privado. No quiero que entremos todavía a la Ley de Derecho Internacional Privado, de la cual tú eres uno de los relatores, aunque tú no lo quieras decir, pero yo tengo que ser justo en mi programa, para que estemos claros. No, vamos a ser justos. No, espérate. El redactor principal es mi maestro, Fernando Rosa. Carlos Fernández Rosa. Yo lo sé. Un hombre que en el país tiene que agradecerle el nivel de desinterés y de amor con el que él ha acogido este país. Y que él vivió vivió también una transformación. Acuérdate que él él era internacionalista público. Así es. Y ha terminado siendo un internacionalista privado. Privado, así es. Es increíble. A mí me tocó hacer un programa con él. Sí. Y él me explicaba qué fue lo que pasó, que va en la misma dirección de lo que tú estabas explicando al principio. Ahora. Sí, pero Fernández Rosa, a ver, señores. Fue el padrino de tú lo respetas mucho, fue el padrino de tu doctorado. Tengo que decir lo siguiente para que la gente entienda. Estar al lado de una persona de esa vastedad de conocimiento, uno se siente casi un microbio,
Porque es que la bibliografía de este maestro tiene un tramo entero. No, no, Sus libros en distintas no, son áreas decenas. y además son tratados tremendamente minuciosos. Está entre los 3 internacionalistas más prolíferos Sí. del siglo XX. Sí, No, así eso está... es. Viene desde la década del 60, Sí, así es, 70. así es. O sea, escribiendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el Código Bustamante entonces? ¿Habría que denunciarlo o lo dejaríamos ahí? No, porque realmente la Ley de Derecho Internacional Privado no colide con el convenio. Qué bien. Y lo respeta. De hecho, pues obviamente establece la subsunción de su operatividad, me refiero a la Ley de Derecho Internacional Privado, Sí, la Ley claro. 544, a los convenios internacionales, y por lo tanto también es muy armónico porque esta pirámide normativa la respeta. La pirámide normativa es la jerarquía del derecho internacional en relación con el derecho interno, porque hay una discusión acerca de si, bueno, que está desde los años 20, de si el derecho internacional público y el derecho interno son jerárquicamente colocados uno por debajo del otro, o si son vías, como las de un tren, paralelas y que nunca conflictúan. Esa teoría dualista, que de hecho hubo un tratadista que se leyó mucho en los años 30, 40, Dionisio Ancilotti, un tratadista italiano. Yo recuerdo en la biblioteca de mi papá las obras un de tratado de derecho internacional. Un verdadero jurisconsulto. Sí, un verdadero jurisconsulto. Y Hans Triepel, que era un austríaco. Pues decían que no había nunca conflicto, pero lo cierto es que en determinados momentos pues hay un solape, hay un solapamiento en determinadas áreas para saber cuál derecho va a primar, principalmente en determinadas áreas en donde la lex persona o la ley del foro son objeto de cuestionamiento. Cuando tú hablas este es un programa académico, inclusive tratamos de que se convierta en una herramienta de educación. Sí. Cuando tú hablas de una y de otra, ¿a qué tú te refieres? La lex persona o ley de la nacionalidad de una de las partes es la que va a proveer el marco jurídico referencial en el cual el juzgador va a tener que subsumir la controversia. Perfecto. Por ejemplo, y fue lo tradicional, un tema de divorcio o de partición o de sucesiones plantea distintas discusiones. La ley aplicable es la del lugar en donde viven las personas, la ley del domicilio o ley del foro, debe ser la ley de la nacionalidad de los litigantes, debe ser la ley que plantee la necesidad para la solución del asunto. Por ejemplo, vamos a suponer que las controversias no sean en República Dominicana o conviene aquí y los litigantes no sean nacionales, pero donde ellos viven en este momento es aquí, o donde están las pruebas es aquí. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué debe hacer el juez? Porque al juez hay que decirle, bueno, usted tiene que ser competente, examine su competencia, que es el primer deber del juez. Entonces, el juez tiene que preguntarse, a ver, ¿qué ley aplico? Y cuando te vas a la Convención de Derecho Internacional Privado, la que establece el Código de Bustamante, dice, pero aquí no dice nada. No, mira. Es un lío. Te lo digo porque a ti y a mí nos ha tocado ejercer en esa materia. Y la cantidad de conflictos que se nos presentaban. Claro. No, aparte de que era un problema para el propio Poder Judicial. Por supuesto. Porque no había una definición desde el punto de vista de lo que establecía la bendita convención. Sí, bueno, pero que te voy a hacer un cuento que me hizo el profesor Contín Aymar. En paz descanse. En paz descanse, fue profesor de Derecho Administrativo hace muchos años. Sí, claro. Hace 30 años. Tú estudiaste de la UNFO. En la UNFO, claro, así es. Claro. Y recuerdo una vez que él nos contó de un incidente que pasó en un juzgado de paz en el interior, en una provincia fronteriza. Y antes, pues por la escasez de abogados, designaban como jueces de paz pues gente honorable pero que no era abogado. Y cuando iban abogados de la capital para esos campos, pues estos jueces tenían un problema grandísimo porque realmente ellos resolvían las situaciones que se planteaban ante ellos, o por costumbre, es decir, de la manera en cómo se habían resuelto casos anteriores, o con un sentido de la equidad. Gente muy honorable, muy seria, las partes confiaban en ellos, pero de derecho no sabían mucho. Y entonces, pero los jueces no pueden negarse alegando desconocimiento o inexistencia de la ley, porque si no son acusados de denegación de justicia. Y el profesor Contín nos contaba de ese abogado, ese señor, que los abogados de Santo Domingo han ido y le han planteado incidentes procesales, para decir, con conocimiento de la ley. Y entonces el pobre señor, cuando concluye la parte demandante, le dice, usted tiene razón,
se hace un silencio en la sala porque le voy diciéndole que tiene razón a una de las partes sin oír la otra. Y entonces el otro va, magistrado, no tiene que permitido la palabra. Entonces va, hable. Y el señor también hace otra cantidad de argumentaciones con todo un arsenal de leyes y menciones, de jurisprudencia y la Corte de Casación francesa. Y el hombre habla con una vehemencia que el juez le dice, que no era abogado. Caramba, usted también tiene la razón. Da con el mallete en el estrado, agarra y se va, se quita la toga y sale por el frente del Palacio de Justicia hacia el parque. Los dos abogados se quedan estupefactos. Él le ha dicho a los dos que tenían la razón. Nos cuenta el profesor Contín que el secretario sale corriendo y alcanza al señor cruzando el parque. Le dice, magistrado, usted no puede hacer eso porque usted tiene que decir cuál es la ley aplicable y cuál de los dos de acuerdo al argumento es que tiene la razón. Así que usted, por favor, tiene que darle una respuesta con una sentencia. Y entonces el señor, dice el magistrado Contín, que se quedó mirando y le dice, ¿sabe usted una cosa? Le dice al secretario, usted también tiene razón, llame a la capital para que traigan un juez que sepa de esto. No sé si la anécdota es cierta. Lo que sí te puedo decir que en relación con la ley de derecho internacional privado, ella le plantea una guía de soluciones, porque ya hay un marco jurídico que dice cómo proceder en muchísimas situaciones. Algunos aspectos, por ejemplo, que estaban referidos al Código Civil y que nunca se implementaron a pesar de que el Código Civil tiene cientos de años. Por ejemplo, la determinación de las reglas del domicilio. Todavía es la fecha que en este Código Civil, que tiene años discutiéndose, se plantea que la declaratoria de domicilio la hacen las personas en los ayuntamientos. Y tú vas a la ley 17607 sobre municipios y el libro de domicilio de los municipios no existe. Entonces, bueno, en lugar de la principal actividad, ¿qué es la principal actividad? Ahí encontramos muchísimos conceptos conexos. La diferencia entre domicilio, residencia o simple morada. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, claro que sí. En Yoserán. Eso era una verdadera fuente de confusión. De confusión. Ahora, ¿viene la ley a resolver eso? Sí, así es. ¿En qué dirección? Bueno, Juan? sencillamente, con un criterio muy simple. Vamos a ver. El criterio de domicilio no solamente es el del Porque lugar eso de principal actividad, sino en donde el individuo tenga un vínculo permanente. Es decir, el criterio distintivo, y la doctrina le corresponderá, a ver, abogados, a los que les gusta leer y escribir, pues a producir doctrina, que eso es importante, a manera de artículos periodísticos, de artículos en revistas especializadas, de folletos, de ensayos, de conferencias, a estudiar todos. Ya nadie se puede quedar fuera. Porque el abogado que no se puso a estudiar, además por ahí viene el Código Civil. Sí, señor. Y el proyecto de Código Civil, permíteme decirte también, que está muy bien en ese sentido porque armoniza con lo planteado ya anticipadamente por esto que ya es ley. Claro. Es decir, el nuevo criterio de domicilio despeja esas dudas. La seguridad jurídica, por lo tanto, Servio Tulio, ha sido fortalecida. Es decir, entiendo que la ley en ese campo resuelve ese problema. ¿Y qué otras materias, por ejemplo, abarca o caen bajo el dominio de una legislación de esta Derecho naturaleza? aplicable en materia de bienes. Claro. Es decir, ¿cuál es el derecho aplicable? Termina de clarificar y entrar en consonancia con otras disposiciones, por ejemplo, el tema de la ejecución inmobiliaria, siempre referido a la ley nacional, el tema el tema de la acreditación de pruebas o de la acreditación del contenido de la ley extranjera, que también había cierto nivel de confusión. A ver, ¿cómo tú acreditas ante un juez la existencia de una ley extranjera para poderla válidamente invocar? Eso la verdad que era un problema serio. Atención, la ley permite ahora o le da valor, no pericial, pero permite que los abogados que estudian mucho puedan encontrar en esa área como especialistas. A ver, tantos dominicanos que se han ido a estudiar fuera, estos muchachos que tienen currículos impresionantes, van a tener en esas áreas un campo interesantísimo. ¿Por qué? Porque la nueva ley permite que los jueces puedan consultar abogados que sean expertos o que tengan dominio especializado en el área. Que si eso es un área lucrativa, pues te puedo decir que sí. Porque me ha pasado a mí. Es muy rentable. Es rentable. Es decir, me ha pasado a mí que he tenido que dar consultas a tribunales, por ejemplo, españoles. Sí, claro, claro. El derecho aplicable era el dominicano o el español. Sí, pero déjame decirte algo, Juan, porque hay que ser honesto contigo. Vuelvo y te digo, y tengo que repetir lo que dije cuando te introducí en el programa, es que tú eres ya parte de la referencia doctrinal. Eso lo estoy diciendo yo, porque tú no lo vas a decir. En Europa y ya comienzan organismos especializados y oficinas de abogados a querer contar con lo que es tu opinión, sobre todo en esta materia, en donde tú tienes una formación muy sólida. Ahora,
y créeme que porque he visto cómo tú has venido desarrollándote desde el punto de vista de lo que ha sido tu formación, porque todo esto ha sido un proceso, Ahí sí. sobre todo de que dejaste de ser juez de instrucción, ¿sí? Que te decidiste a ser abogado y bueno, y te enrumbaste por este camino, por donde parece que te ha ido mejor, en honor a la verdad. Ahora, tengo que decir que me ha dado muchas satisfacciones. Muchos piques también, pero bueno, pero para eso me pagan. ese es el ejercicio de la profesión. Sí. Ahora, un tanto como para ir deslindando cosas Sí. y para que la gente entienda y no se nos vayan a preocupar. El tema del arbitraje. Atención, en la nueva ley de Derecho Internacional Privado, Ahí es que quiero, a ver, fue tan... porque fue como hay una diseñada- ley de arbitraje... Sí. Mira, la ley establece ciertos principios básicos que corresponderá a la doctrina y a la jurisprudencia ir cubriendo. Porque recuérdate que la doctrina Claro. y la jurisprudencia como fuentes del derecho enriquecen y permiten Complementan. que el derecho sea dinámico, Sí, que sea sí. vivo, Claro. que evolucione. Entonces, el arbitraje ya había sido objeto de una legislación especializada. Y el país, obviamente, tendiendo a... primero cuando aquella ley sobre las cámaras de comercio, pues estableció un mecanismo para que las mismas tuvieran atribuciones de mediación y conciliación y también arbitral. Y de hecho ya hay una jurisprudencia bastante rica y densa de las decisiones de los laudos dictados por las distintas cámaras de comercio. Tribunales arbitrales de la Cámara de Comercio, principalmente la del Distrito Nacional, que tiene un cuerpo que es la más activa además. Que es la más activa porque, bueno, siendo la capital de la República, obviamente hay más intereses que entran en conflicto y además porque muchas oficinas que se especializaron en el área corporativa, pues en los contratos tipo colocaban la cláusula. Así es, las cláusulas de sumisión, que es como le llaman, para que fueran en estas jurisdicciones arbitrales en donde cualquier conflicto entre las partes contratantes fuera resuelto. Obviamente, también el nivel de tardanza y costos de las jurisdicciones judiciales ordinarias, el ejercicio de los recursos que hacían prolongar hasta una decisión definitiva la duración de los litigios, aumentaba también las incertidumbres de las partes contratantes. Entonces, bueno, es preferible que si una jurisdicción arbitral, pues, es un cuadro que la imparcialidad está garantizada porque te permite la conformación del cuerpo arbitral con 3 árbitros, el que propone cada una de las partes, por el que designa como tercero imparcial y presidiendo la Cámara de Comercio. Pues hubo una experiencia rica con ese tema. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley deja esa parte tranquila, la respeta, saca el tema de arbitraje de ahí, sin embargo, contiene disposiciones acerca de la ejecución de ellos. Qué bien. Y por lo tanto, aplatana un poco más. Cuando habla de la ejecución de los laudos. De los laudos arbitrales. Ok, qué bien. Juan, vamos a hacer una pausa, porque la verdad es que es apasionante. No, yo estoy encantado con esa ley. No, y además que viene a resolver un problema. Creo que está en la universidad estudiando otra vez. No, es que también viene a darle respuesta a una serie de vacíos que tú sabes muy bien que hemos venido viviendo en el ejercicio de la profesión. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este apasionante programa. Juan, una de las figuras, digámoslo así, que mayores escándalos generaron en el ejercicio de la profesión fue los denominados divorcios al vapor. Bueno, yo no sé si el propio sistema fue tratando de ver cómo podía resolver los inconvenientes que en el ejercicio de la profesión, por ejercicios inescrupulosos y de comportamientos incorrectos de jueces, también en jurisdicciones muy específicas siempre se daban las situaciones. Bueno, se daba con esta figura del divorcio al vapor. ¿Le dio alguna respuesta a la ley? Sí. ¿En qué sentido? Mira, en el sentido, a ver, acerca de la competencia jurisdiccional de tribunales dominicanos en materia de matrimonio,
de disolución de matrimonios, de discusiones acerca de la validez o no de actos del Estado civil, Claro. en donde hay extranjeros, es decir, y en qué condiciones el acto del Estado civil instrumentado en el extranjero tenía valor jurídico en la República Dominicana. Pues el nuevo marco jurídico con la ley viene a trazar la guía a los jueces, no solamente para identificar las condiciones en las cuales el juez dominicano resulta competente, como aquellos en los cuales no lo resulta, o incluso la posibilidad de darle una salida al juez para él mismo de oficio declararse incompetente. Del mismo modo, muchos aspectos que tenían que ver con la invocación de la lex persona, al establecerse la competencia fundamentalmente basada en la atribución por el domicilio, es decir, tiene que haber un domicilio con vínculo real de una de las partes, una enorme cantidad de situaciones pasan a decantarse, como que tú has cernido eso, y la paja sale del escenario judicial. Obviamente, no muchos de los conceptos que maneja la ley van a ser de fácil asimilación. Aspectos, por ejemplo, como el orden público. Ciertas materias, por ejemplo, derecho de familia, derecho de menores, han sido consideradas por nuestra legislación adjetiva como materias de orden público. Digo, y de hecho lo son. Y de hecho lo son. Sin embargo, estamos hablando de un área del derecho privado. Entonces, claro, ¿dónde se diferencia, dónde se distingue entre lo público y lo privado en materias que tienen que ver con eso? Entonces, la ley hace una elaboración conceptual acerca de lo que se entiende como orden público internacional. Obviamente, para quienes estamos acostumbrados a trabajar con la doctrina de Fernández Rosa, nos es posible entenderlo, pero eso no va a ser de fácil asimilación para la población jurídica. Y yo te diría una cosa, ese es un área en la que FINJUS y en general la comunidad académica nacional tiene que hacer un aporte para que estos aspectos puedan ser entendidos fácilmente. Y me atrevo a hacer un paralelo para que se entienda una situación similar. Cuando en una ocasión, en los años 60, el tema de lo que se entiende por acción pública, acción civil accesoria a la acción pública. Ay, Dios mío. El principio de unidad de jurisdicción, todavía más allá, en los años 40, 50, que tuvo las mentalidades jurídicas de esas generaciones aportando, claro, en la revista jurídica Capeldón, sí, ¿te recuerdas? Claro. Que nosotros leímos eso cuando éramos estudiantes. La mayoría la fotocopiábamos. Sí, porque muchas de esas publicaciones incluso eran limitadas y se agotaban. Y las fotostáticas, yo algunas de ellas las tengo encuadernadas. Claro, esos son. Pues sirvieron para que tanto la jurisprudencia como para que en el ejercicio cultural del derecho, que es el ligamento que mantiene unida, con el que se teje la seguridad jurídica, porque lo cierto es que si los conceptos jurídicos la gente no los entiende, los operadores del sistema van a estar cada cual por su lado. Y obviamente a los jueces, que eso forman parte de la sociedad, les resultará confuso aplicar, y tendremos entonces jueces que no van a entender lo que es, por ejemplo, orden público o lo que deja de ser de orden público en materia de derecho internacional privado. Entonces, ese es el área en donde la comunidad académica tiene que hacer un esfuerzo. Claro, ¿para qué? Para que se dote de herramientas, porque jurisprudencia tendremos, pero no hay que llegar hasta allá. Es importante que sobre esos aspectos se realicen seminarios, cursos, que se escriban. Hemos diseñado un diplomado ya, ¿eh? Excelente. Eso Hemos diseñado un diplomado. Importantísimo. Conjuntamente con la UNFU. Y le digo a todos los abogados que me dicen, no, doctor, yo siempre lo leo. Digo, bueno, yo ando leyendo a todo el que escribe algo. Porque a lo único que se les debe tener miedo es a quedarse en el pasado. Claro, hay que evolucionar. Los abogados, y lo digo sin vergüenza, el día que yo sienta que dejé de ser estudiante, me sentiré acabado. Definitivamente. Yo sigo siendo un estudiante, con la cabeza llena de cama, pero sigo estudiando. Ahora, lo que sí veo que en esta ley queda claro cuál es el derecho aplicable. Sí. Queda claro. Sí. Y a fin de cuentas, evidentemente que esto va a tener un impacto en la seguridad jurídica. ¿Es así? Así es. Y eso es muy importante para el país. No solamente porque la República Dominicana es un país que tiene un movimiento humano considerable. Bueno, fíjate, por ejemplo, con el Plan Nacional de Regularización, una parte importantísima de esa población
quizás regularice su situación migratoria, pero ¿y aquellos que no puedan hacerlo y sin embargo continúan viviendo aquí? Claro. ¿Qué respuesta le vamos a dar, por ejemplo, a la situación patrimonial de ellos? Claro. Es decir, Claro. sencillamente vamos a decir que no tienen derechos por encontrarse en situación de ilegalidad migratoria y no haberse regularizado. La respuesta es no. La dimensión del ejercicio de los derechos civiles en esa área queda salvaguardada por la ley. El ¿Por qué? conflicto de... Sí, claro. Claro, la situación por ejemplo, de discusión patrimonial, es decir, derecho de propiedad, obviamente el derecho nacional será aplicable y se les reconocerá capacidad a esa persona para poder litigarla. Y eso es muy importante porque mucha de esta gente que no pudo regularizarse, y los hay de todas las nacionalidades, no pensamos solamente en haitianos, italianos que vinieron, que no han tenido hijos. Nosotros tenemos miles y miles Sí, y sí, miles sí, de todas sí, las nacionalidades. Sí. A ver, otras discusiones que la propia ley no aclara, pero te da unas pautas. ¿Qué validez tendrán las uniones, por ejemplo, homosexuales, reconocidas en otros países por donde se permite el matrimonio? ¿Y qué validez jurídica tiene la República Dominicana? No hay que poner ejemplo. Claro. Entonces, eso son cosas que había que trazar una pauta. Claro. Ahora, ¿cuándo no serán competentes los tribunales dominicanos? Mira, los tribunales dominicanos no serán competentes en materia, bueno, obviamente que no es nada nuevo, en materia de discusión de derechos reales inmobiliarios. Los tribunales dominicanos siempre serán competentes y se trata de discusiones de derechos reales inmobiliarios fuera del país, no lo son. En materias en donde las partes específicamente han decidido que la competencia jurisdiccional no sea dominicana, dependiendo de la intención de los contratantes, aunque los extranjeros estén domiciliados aquí, no resultarían competentes los dominicanos. En los casos en donde el tribunal no resulte el más conveniente para la instrucción de la causa y el juez pueda apreciar la necesidad de que fuere otro foro quien lo conozca. Situaciones en las cuales el orden público obliga a conocerlo o a no conocerlo. Es decir, hay una cantidad de pautas, porque lo que establece la ley son pautas. Claro. Con los cuales, ante la situación, en todo el abanico de discusión jurídica, el juez y los actores del sistema puedan entender cuándo se está en presencia o no de un campo jurisdiccional que puede ser de la competencia de los tribunales dominicanos y cuándo no. Es decir, esas pautas nos aclaran. Te tengo que sacar el jugo a la máxima expresión. Te tengo que aprovechar en todo. Por eso te tengo que hacer preguntas que parecerían... Ay, espérate, contrato de consumo. No, increíble. Ahí hay pautas para todo eso. Oye, pero qué bien, porque la verdad es que no tengo la menor duda de que va a ser una herramienta formidable. Sí. Ahora, te voy a hacer la pregunta al revés. ¿En qué caso las leyes extranjeras no son aplicables entonces? Bueno, en materia obviamente que invadan el orden público, claro, de derecho interno, referido al concepto de orden público, lógicamente, en los términos en que habla la ley, claro, en donde tampoco haya ninguna de las partes envueltas con domicilio dominicano, con domicilio en el país, ni que la competencia real sea posible invocar, o en aquellos casos en donde las partes expresamente han convenido que no sean los tribunales dominicanos. Claro, eso está claro. Esas reglas básicas seguirán siendo las mismas, o que la ejecución de la obligación ni las partes no tengan absolutamente ningún vínculo con República Dominicana. Claro, ese abanico, que son muchos. Yo te hago todas estas preguntas porque tú no solamente manejas muy bien la doctrina, sino también tú manejas muy bien todo lo que es el componente procesal, que es donde muchas veces se presenta el bendito problema, y es la razón por la cual, estamos aprobando una ley de esta naturaleza. Pero tú tienes una visión holística, o sea, de todo lo que es el derecho internacional privado. La tienes. Y una visión comparada también. Te has tenido que leer todas las escuelas, todas las corrientes y todas las tendencias inclusive. Y quiero irme por ahí, por las tendencias. ¿Cuáles son las tendencias en cuanto a lo que tiene que ver con el derecho internacional privado? Pero en los países del área, no nos vayamos a Rusia, no. En los países del área, mira, ¿cuáles son las tendencias? Lo cierto es que una parte importante de la doctrina y del movimiento, el pensamiento, va en la dirección de privilegiar la intención de las partes. ¿Es así? Sí, así es. Toda vez
que en el campo del derecho privado, pues obviamente ese principio de autonomía de la voluntad es lo que marca la pauta de las relaciones privadas. Por eso todo el tema arbitral tiene que ver con eso, la elección, la plena elección de las partes del foro que lo va a conocer, incluso referirlo a un cuerpo que no sea gubernamental como es el Poder Judicial, sino todo lo que tiene que ver con el arbitraje tiene que ver con esa posibilidad de que las partes elijan quién es el juez que va a conocer ese asunto. Yo te podría decir que hay un segundo elemento, tiene que ver con esta dinámica económica y de integración, que requiere de una necesaria seguridad jurídica para que la circulación de bienes y servicios sea más fluida y el contratante sepa a qué reglas atenerse y cómo reclamar el cumplimiento de la obligación. Es decir, esos dos aspectos que tienen que ver por ahí es que va la cosa. Negocios, sí, por ahí es que va, eso es lo que se alcanza a ver. Obviamente República Dominicana con esta ley, la judicatura civil comercial de nuestro país, si el conocimiento y la difusión de esta nueva normativa es atendido, y la Escuela Nacional de la Magistratura le corresponderá jugar un rol ahí, pues eso será muy bueno. ¿Por qué? Porque la República Dominicana es un país que atrae mucha inversión extranjera. Claro, no, definitivamente. Y regionalmente eso tiene una importancia extraordinaria en tanto que el inversionista quiere reglas claras. Claro. Ahora, hablábamos de lo que pasó con el Código Bustamante. Y prácticamente ha quedado como... No me gusta utilizar mucho la palabra desuso porque yo respeto mucho el derecho. No se ha denunciado, está bien. Pero no será necesario, dado que el mundo cambió. La misma actividad entre los estados, toda esta globalización, ¿cómo tú verías que en la coyuntura actual podamos firmar un convenio similar al Código Bustamante, pero ya en el siglo XXI? ¿Cómo tú lo ves? Mira, el Código Bustamante, tal y como te dije hace un ratito, llenó su cometido. Pero quizás la necesidad imperiosa de que el país se aboque a la ratificación de nuevos instrumentos internacionales en el campo del derecho internacional privado resulte poco necesaria. ¿Por qué? Porque República Dominicana ha formado parte de los mecanismos o la tendencia a la regionalización. Claro. Y muchas de esas situaciones están previstas en los distintos convenios comerciales, que son de integración. A ver, si buscas el DERE-CAFTA, que es regionalmente lo que regula con nuestros principales socios en la zona, Estados Unidos y el mercado centroamericano, nuestras relaciones de circulación de bienes y servicios, pues tú encuentras muchas de esas controversias o posibles controversias con una solución ahí. No solamente en el campo en campos específicos, sino también en cuanto a regulaciones gubernamentales, temas impositivos, etcétera. A pesar de que no formamos parte de otros organismos de integración regional, caso CARICOM, que nos tienen ahí en Salmuera, lo cierto es que nosotros somos parte de otros organismos del CARIFORO que nos permite también, por ejemplo, aunque muchos de los países que suscribieron el Código de Bustamante, no suscribieron el Código de Bustamante, por ejemplo, son miembros del CARIFORO y República Dominicana es miembro del CARIFORO, y ese convenio establece que la judicatum solo, para poner un ejemplo, no se requería. Eso es algo que no era muy del dominio, pero está ahí. Es decir, hay mucha herramienta regional que ya le daba una respuesta a eso. Igual algunas convenciones que se habían suscrito, el tema, por ejemplo, de los menores de edad, el tema de derecho de familia, que ya tenían un marco de derecho internacional, pues bastante denso. También una parte importante de eso salía ya de esa área gris de indefinición en que nos había dejado el Código de Bustamante. Entonces, en general, yo te diría que no resulta una necesidad de política exterior imperiosa en el ámbito de las relaciones privadas, del derecho privado, para el Estado Dominicano, pues, suscribir demasiados acuerdos, porque casi todos los elementos ya lo tenemos. Sí, ya más o menos el Estado Dominicano los tiene. Y lo que nos faltaba, que era esta ley,
pues ya afortunadamente el Congreso la votó. No, y que quiera Dios que en el marco de lo que tenemos, oye, de la doctrina nacional se anime Claro. Y siga produciendo Sí. una, como para poder seguir contribuyendo al acervo jurídico. Claro. En fin. Juan, el tiempo se acabó, es increíble. En un ratito se nos fue. No, es increíble, tenemos casi una hora hablando. Así es. Casi una hora hablando. Sí, pero es fascinante. Es fascinante hablar de estas cosas, sobre todo cuando tú te encuentras con una persona que maneja con propiedad lo que está abordando. Y la verdad es que este programa se ha convertido o se convertirá, tu programa, ha dado una verdadera cátedra. Una probadita. Yo lo que le estoy invitando a la gente es que se sientan los abogados y los estudiantes de derecho. Pero encantadísimo. Yo estoy feliz cada vez que sale una ley nueva porque nos hace, es como rejuvenecer, a estudiar de nuevo y encontrar en ese entusiasmo del estudio las energías para nosotros modernizar nuestra sociedad. No, y además que va a aportar, Claro o que sea, sí. este es un aporte. Hay leyes que contribuyen, bueno, en fin, no solamente al ejercicio de la profesión, sino también entender la lógica del derecho. Así es. En nombre de la Fundación Institucional de Justicia, una vez más, porque tú eres uno de los invitados sempiternos en nuestras actividades. Gracias. Te agradezco el que haya correspondido en esta ocasión a difundir, a seguir socializando una materia y una ley que evidentemente se van a convertir en de las principales herramientas del ejercicio de nuestra profesión. Así que muchísimas gracias, Juan. Gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.